El hombre en busca de sentido. Primera parte. Un psicólogo en un campo de concentración. A la memoria de mi madre. Un psicólogo en un campo de concentración. Este libro no pretende ser un informe sobre hechos y sucesos, sino el relato de experiencias personales, experiencias que han sufrido millones de personas una y otra vez. Es la historia del interior de un campo de concentración, contada por uno de sus supervivientes. No se ocupa de resaltar los grandes horrores, que en otros lugares ya han sido descritos exhaustivamente y no siempre se han creído, sino que se detiene en los pequeños sufrimientos diarios. En otras palabras, intentará responder a la pregunta cómo se veía afectada la psicología del prisionero por el día a día en un campo de concentración. La mayoría de los sucesos que aquí se describen no ocurrieron en los grandes campos, los más famosos, sino en los pequeños, donde tuvo lugar la mayor parte del exterminio real. Este no es un libro sobre el sufrimiento y la muerte de grandes héroes y mártires o prisioneros de renombre, ni sobre la crueldad de los capos, prisioneros especiales que gozaban de la confianza de los guardias de las SS. No se ocupa, por tanto, del dolor de quienes ostentaban algún poder, sino de los sacrificios, el padecimiento y la muerte de muchas víctimas anónimas y olvidadas. Los capos despreciaban particularmente a estos prisioneros normales y corrientes, aquellos sin un brazalete distintivo en la manga. Mientras que estos reclusos comunes no tenían nada o casi nada que llevarse a la boca, los capos nunca pasaban hambre. De hecho, para muchos capos su estancia en el campo fue la mejor etapa de su vida, antes y después del cautiverio. A menudo trataban a los prisioneros con mayor crueldad que los guardias y los golpeaban con más saña que los miembros de las SS. Los capos eran elegidos exhaustivamente entre los reclusos cuyo carácter y actitud revelaban que eran aptos para tales procedimientos, y si no cumplían su cometido, enseguida se los destituía. En poco tiempo se asemejaban a los guardias y a los miembros de las SS, hasta el punto de que se los puede incluir en un mismo perfil psicológico. Selección activa y pasiva. Quienes nunca han pisado un lager se hacen una idea equivocada de la vida en un campo de concentración, mezclando sentimentalismo y compasión. Desconocen la lucha por sobrevivir que extenuaba a los prisioneros, especialmente en los campos pequeños, la lucha diaria por un trozo de pan, por mantenerse vivo o salvar a un amigo. Tomemos como ejemplo un traslado oficialmente anunciado para llevar a cierto número de prisioneros a otro campo. No era difícil adivinar el destino de esos prisioneros, la cámara de gas. Se seleccionaba a los enfermos, a los más débiles, a los que no podían trabajar, para enviarlos a uno de los grandes campos centrales, equipados con cámaras de gas y crematorios. El anuncio del traslado suponía la señal que desencadenaba una encarnizada lucha entre los prisioneros, o entre distintos grupos, para conseguir, del modo que fuera, tachar de la lista el propio nombre o el de un amigo. Todos éramos conscientes de que había que encontrar otra víctima para sustituir el número borrado, la cantidad estipulada de trasladados no podía alterarse. Seguir vivo exigía la muerte de otro. A las autoridades del lager solo les importaba que se cubriera cada traslado con el número previsto de prisioneros. Les daba igual quienes estaban incluidos en la lista. Los prisioneros eran un número, y eso era lo que constaba en el traslado. Al entrar en el lager, ese era al menos el método practicado en Auschwitz, se despojaba a los prisioneros de todas sus pertenencias, incluidos los documentos de identificación, circunstancia que algunos aprovecharon para adoptar otro nombre o atribuirse una profesión igualmente ficticia, y por los más diversos motivos muchos lo hacían. A las autoridades del campo les interesaba únicamente el número del prisionero, un número que tatuaban en la piel, y que había que llevar también cosido en un determinado lugar del pantalón, la chaqueta o el abrigo. Los guardias nunca utilizaban el nombre del prisionero,
si querían presentar una queja sobre algún recluso, casi siempre por pereza en el trabajo, les bastaba mirar el número, como temíamos esas miradas por sus posibles consecuencias, y apuntarlo en su libreta. Volvamos al convoy a punto de partir. No teníamos tiempo, ni ganas, para consideraciones morales o éticas. Nos aferrábamos a un pensamiento obsesivo, seguir vivos para volver con la familia o salvar a un amigo. En esas condiciones no se dudaba en arreglar las cosas para que otro prisionero, otro número, se incluyera en la lista del traslado. Como ya he mencionado, la selección de los capus era por vía negativa. Para esa tarea se elegía exclusivamente a los prisioneros más brutales, aunque, por suerte, hubo algunas felices excepciones. Pero además de esta selección de los capus llevada a cabo por las SS y que podríamos llamar activa, se producía una continua autoselección pasiva entre todos los reclusos del campo. En general lograban sobrevivir solo aquellos prisioneros que, endurecidos tras años de deambular por distintos campos, habían perdido todos los escrúpulos en su lucha por la supervivencia, y para salvarse recurrían a cualquier medio, honrado o deshonroso, sirviéndose incluso de la fuerza bruta, el robo o la traición a sus amigos. Los escasos afortunados que sobrevivimos, gracias a una concatenación de casualidades o milagros, llámese como se quiera, estamos convencidos de que los mejores no regresaron. El informe del prisionero número 119.104, un ensayo psicológico. Debo resaltar que este texto, el informe del prisionero número 119.104, no pretende contar mis vivencias en el campo de concentración. Mi intención es describir, en virtud de mi experiencia y desde mi perspectiva de psiquiatra, cómo vivía el prisionero normal en el campo y cómo esa vida influía en su psicología. Al describir, desde la profesión psiquiátrica, la psicología del prisionero medio, debo señalar, no sin orgullo, que yo fui un preso ordinario. Allí no ejercí la psiquiatría, ni trabajé como médico, excepto las semanas anteriores a la liberación. Unos pocos colegas tuvieron la suerte de ser reclutados para aplicar rudimentarios vendajes de papel en puestos de primeros auxilios, con la ventaja de que podían gozar de una precaria calefacción. Pero yo permanecí la mayor parte de mi tiempo de internamiento cavando y tendiendo traviesas para el ferrocarril. En cierta ocasión me asignaron la tarea de abrir un túnel bajo una carretera para la instalación de una tubería, sin ninguna ayuda. Este trabajo no quedó sin recompensa, me reportó 2 llamados, cupones de regalo, que recibí antes de la Navidad de 1944. La empresa constructora pagaba a las autoridades del Ajer un precio fijo por día y prisionero, prácticamente nos habían vendido como esclavos. Nos daban cupones de regalo, que a la empresa le costaban unos 50 pfennigs cada uno. Los cupones constituían un preciado capital, ya que durante varias semanas, aunque se corría el riesgo de que perdieran su valor, se podían canjear por cigarrillos. Un cupón equivalía a 6 cigarrillos. Me convertí en el afortunado propietario de 12 cigarrillos, y esos valiosísimos cigarrillos, a su vez, podían cambiarse por 12 raciones de sopa, y esas raciones de sopa eran un remedio para el hambre, al menos durante 2 semanas. Los reclusos comunes nunca fumábamos los cigarrillos conseguidos, se cambiaban por alimentos. El privilegio de fumar, con una cuota asegurada, estaba reservado a los capus. A veces, también algún prisionero que trabajaba de capataz en un almacén o taller recibía cigarrillos como compensación por alguna tarea peligrosa. Pero si un recluso fumaba se juzgaba un mal presagio. Significaba una evidente pérdida de su voluntad de vivir, la intención fatal de disfrutar de sus últimos días. Declaraba su renuncia a sobrevivir, y, perdida la voluntad, raramente se recuperaba.
Hay una abundante literatura publicada sobre los campos de concentración. Este ensayo se ha concebido con un enfoque menos usual, describir las experiencias de un hombre, trazar la psicología de sus vivencias. A quienes fueron liberados de los campos intentamos explicarle esas experiencias a la luz del conocimiento psicológico actual. A los que nunca han pisado un campo quizá les sirva para entender las atroces vivencias de los reclusos y, lo que resulta más difícil, para comprender la actitud vital de los supervivientes. Se trata de hacer comprensible, a quienes no la han sufrido, la experiencia de los reclusos. Los antiguos prisioneros suelen decir, no nos gusta hablar de nuestras experiencias. Los supervivientes no necesitamos ninguna explicación. Y los demás no comprenderían cómo nos sentíamos en el campo y cómo nos sentimos ahora. Es enormemente difícil una presentación sistemática del tema, pues, como toda ciencia, la psicología exige distanciarse de los hechos. ¿Cómo conseguir, siendo al mismo tiempo observador y prisionero, el distanciamiento necesario? Alguien ajeno a los campos podría garantizar la distancia afectiva, pero la distancia misma le impediría conocer la realidad subjetiva de los hechos. Solo quien ha padecido esas atrocidades podría revelar las vivencias de los reclusos. De ahí que sea probable, y tal vez inevitable, que mis valoraciones y juicios caigan en la subjetividad y que mis evaluaciones se puedan ver distorsionadas. Una obra de estas características ha de esforzarse en superar la subjetividad y, al mismo tiempo, tener el coraje de contar abiertamente experiencias personales. El verdadero peligro de un ensayo de esta índole no radica en que se detecte un enfoque personal, sino en que se escriba con un tinte tendencioso. Dejo a otros autores la tarea de despersonalizar este texto para poder obtener teorías objetivas a partir de experiencias subjetivas. Estas teorías supondrían una aportación a la psicología o la psicopatología de la vida en cautiverio, cuya investigación se inició en la Primera Guerra Mundial con la descripción del síndrome de la alambrada de púas. La Segunda Guerra Mundial enriqueció nuestros conocimientos con los estudios sobre psicopatología de las masas, si se me permite parafrasear el título del libro de Le Bon, pues nos legó la guerra de nervios y la experiencia imborrable de los campos de concentración. En este punto quisiera hacer una observación. Mi propósito inicial era publicar el libro de forma anónima, firmándolo con mi número de prisionero. Me impulsaba a ello mi rechazo al exhibicionismo. Sin embargo, terminada la redacción, me convencieron de la ineptitud de una edición anónima, pues en esta clase de testimonio la fuerza de la confesión incrementa el valor de los hechos. Por esta razón decidí expresar mis convicciones con la máxima franqueza y, venciendo mi natural desagrado por el exhibicionismo, me abstuve de suprimir los pasajes más personales. Primera fase: internamiento en el campo. Al examinar la abundante documentación recogida de las observaciones y experiencias de los confinados en los campos de concentración, se distinguen tres fases psicológicas en la reacción de los reclusos a la vida en el campo: la fase inmediata al internamiento, la fase de adaptación y la fase que sigue a la liberación. Estación de ferrocarril de Auschwitz. El síntoma característico de la primera fase es el shock. En ciertas situaciones, ese shock puede preceder a la entrada del recluso en el campo. Ofreceré, como ejemplo, las condiciones de mi propia llegada al campo. 1.500 personas fuimos transportadas en un tren durante varios días con sus noches. En cada vagón se hacinaban 80 personas tendidas sobre su equipaje, lo poco que conservábamos de nuestras pertenencias. Los vagones estaban tan repletos de gente que solo quedaba despejada la parte superior de las ventanillas, por donde entraba la claridad gris del amanecer. Todos creíamos que nos llevaban a una fábrica de munición como empleados para trabajos forzados. No sabíamos siquiera si seguíamos en Silesia o si habíamos entrado ya en Polonia.
De pronto el silbato de la locomotora sonó con un aire misterioso, como un lamento de compasión por el cargamento destinado a la desgracia. El tren realizó una maniobra y aminoró la marcha. Estábamos entrando en una estación. Entonces se escuchó un grito angustiado. Hay un letrero que dice Auschwitz. Sentimos que se nos paralizaba el corazón. Auschwitz, ese nombre evocaba las mayores atrocidades, cámaras de gas, hornos crematorios, el exterminio. El tren seguía avanzando despacio, casi vacilante, como si tratara de evitar a los pasajeros la constatación de la atroz evidencia, Auschwitz. La claridad de la mañana dejaba ver los contornos de un inmenso campo, una larga extensión de alambre de espino, las torretas de vigilancia, los potentes focos y las interminables filas de andrajosas figuras humanas, pardas bajo la luz grisácea del amanecer, arrastrándose sin rumbo por las desoladas calles del campo hacia un destino incierto. Se oían voces aisladas y silbatos de mando. No sabíamos qué significaban. Imaginé cadalsos con cuerpos colgados de una cuerda. Me estremecí de horror, pero la realidad no iba a diferir de lo imaginado. Lentamente, teníamos que acostumbrarnos a la inmensa y terrible barbarie. El tren se detuvo al fin en la estación. El silencio inicial fue roto por los estridentes gritos de mando. A partir de entonces, oiríamos constantemente esos bramidos ásperos en todos los campos, parecían los estertores de una víctima, roncos y cortantes, saliendo de la garganta de un hombre que no podía dejar de gritar, un hombre al que asesinaran una y otra vez. Las puertas del vagón se abrieron de golpe y un pequeño destacamento de reclusos nos recibió con ligera algazara. Vestían trajes a rayas, tenían las cabezas rapadas, pero parecían bien alimentados. Hablaban en todas las lenguas europeas imaginables y se expresaban con cierto humor que en esas circunstancias resultaba grotesco. Como quien se agarra a un clavo ardiendo, dado mi innato optimismo, que tantas veces me ha ayudado a controlar mis sentimientos, incluso en las situaciones más desesperadas, me aferré a esta idea: estos prisioneros tienen buen aspecto, aparentan buen humor e incluso se ríen. ¿Quién sabe? Quizá yo consiga ser uno de ellos. En psiquiatría hay un estado de ánimo que se denomina ilusión del indulto. Se trata del proceso de consolación que desarrollan los condenados a muerte antes de su ejecución, conciben la infundada esperanza de que van a ser indultados en el último minuto. Nosotros también nos aferrábamos a una débil esperanza, e incluso frente a la evidencia creíamos que aquello no sería tan cruel. Las mejillas sonrosadas de los reclusos que nos habían recibido alentaban nuestra ilusión. Entonces no sabíamos que componían un grupo especial, seleccionado para servir de comité de recepción a las remesas de prisioneros que diariamente llegaban a la estación. Acogían a los recién llegados, se ocupaban de sus equipajes y de los escasos objetos que traían, incluso de las joyas escondidas que habían superado todos los controles. Auschwitz era un lugar insólito en la Europa de los últimos años de la guerra. Debió de haber allí un verdadero tesoro. En sus almacenes se acumulaba oro, plata, platino y diamantes, sin contar lo incautado por las SS. Metieron a unas 1.500 personas en un barracón para un máximo de 200, a la espera de trasladarnos a campos más pequeños. Hambrientos, tiritando de frío, no disponíamos de espacio ni para estar en cuclillas, y menos para tumbarnos. En 4 días, el único alimento que ingerimos fue un trozo de pan de unos 150 gramos. En esas duras condiciones oía a un prisionero veterano, encargado del barracón, regatear con un miembro del comité de recepción por un alfiler de corbata de platino y diamantes. La mayoría de las ganancias de tales transacciones se convertían en tragos de aguardiente. No recuerdo cuántos miles de marcos se necesitaban para comprar suficiente aguardiente como para pasar una tarde alegre, pero sí sé que los veteranos necesitaban beber.
En estas circunstancias, ¿quién podría reprocharles que intentaran calmar su conciencia con la embriaguez? Había otro grupo que disfrutaba de aguardiente en cantidades casi ilimitadas, suministradas por las SS, los hombres que trabajaban en las cámaras de gas y los crematorios, que sabían que cualquier día serían relevados por otra remesa y dejarían de ser verdugos para convertirse en víctimas. La primera selección. La mayoría de las personas de mi expedición se encontraba bajo la ilusión del indulto, no perdían la esperanza de que serían liberados e imaginaban que aquello iba a terminar bien. No podíamos captar la realidad de nuestra condición, el significado se nos escapaba. Para explicarme mejor recupero la siguiente escena. Hasta esa tarde no lo comprendimos, nos ordenaron dejar el equipaje en el vagón y formar dos filas, las mujeres a un lado y los hombres al otro, que debían pasar delante de un oficial de las SS de alta graduación. Tuve la osadía de esconder mi macuto debajo del abrigo. Mi fila debía pasar delante del oficial, uno a uno. Me di cuenta de que corría peligro si el oficial descubría el macuto. Seguramente, me tiraría al suelo de un bofetón, un escarmiento del que ya tenía constancia. Instintivamente, al acercarme a él, adopté una postura enérgica para disimular la pesada carga. Ahora lo tenía enfrente. Era un hombre alto y delgado, con un uniforme impecable que vestía soberbiamente, como contrastaba este porte elegante con nuestro aspecto mugriento después del viaje. El oficial mantenía una posición relajada, sujetándose el codo derecho con la mano izquierda. Su mano derecha estaba erguida y con el dedo índice señalaba con parsimonia a la derecha o a la izquierda. En aquel entonces ignorábamos el siniestro significado del leve movimiento de su dedo, apuntando ya a la izquierda, ya a la derecha, con mayor frecuencia a la izquierda. Me llegó el turno. Alguien me había susurrado que ir a la derecha implicaba trabajos forzados, a la izquierda enviaban a los débiles y enfermos, que trasladaban a otro campo. Me resigné al curso de los acontecimientos, comportamiento que repetí en varias ocasiones durante mi internamiento. El peso del macuto me ladeaba un poco hacia la izquierda, pero me esforcé en caminar erguido. El hombre de las SS me escudriñó de arriba abajo, dudó un momento, y entonces puso sus manos en mis hombros. Intenté demostrar la mejor voluntad. Me giró muy lentamente a la derecha y seguí en esa dirección. Por la tarde nos explicaron el significado del juego del dedo. Era la primera selección, el primer veredicto sobre la aniquilación o la supervivencia. Para el 90% de nuestra expedición había significado la muerte, y la sentencia se cumpliría a las pocas horas. Los que habían sido colocados a la izquierda fueron de la estación directamente al crematorio. Ese edificio, me dijo un recluso que trabajaba allí, tenía en las puertas, escrita en varios idiomas, la palabra baño. A cada prisionero se le daba a la entrada una pastilla de jabón y después. Gracias a Dios no necesito contar lo que sucedía después. Se ha escrito mucho sobre esa experiencia terrible. Los pocos que nos salvamos del numeroso grupo inicial conocimos la verdad esa misma noche. Pregunté a un antiguo recluso si sabía a dónde habían mandado a mi amigo y colega P. ¿Lo enviaron a la izquierda? Sí, contesté. Pues ahí lo tienes, respondió. ¿Dónde? Una de sus manos señalaba una chimenea, a unos cientos de metros, que escupía una llamarada de fuego al gris cielo de Polonia. La llamarada se disolvía en una siniestra nube de humo. Allí está tu amigo, elevándose al cielo, contestó con brusquedad. Pero no alcancé a entender bien sus palabras hasta que me revelaron la verdad con toda su crudeza. Pero me estoy anticipando a los hechos. Desde el punto de vista psicológico, todavía nos esperaba un camino largo, muy largo, desde el amanecer en la estación hasta la primera noche en el campo.
Escoltados por los guardias de las SS, con sus pesados fusiles listos para disparar, recorrimos a paso ligero, pasando la alambrada electrificada, el trayecto de la estación al pabellón de desinfección. Para los que habíamos superado la primera selección fue un auténtico baño. Eso fomentó nuevamente nuestra esperanza de sobrevivir. Incluso los hombres de las SS nos parecían casi encantadores. Pronto descubrimos la razón, eran amables con nosotros por el reloj de pulsera que llevábamos en nuestras muñecas, y con buenos modales nos querían convencer de que teníamos que dárselos, no teníamos que despojarnos, en cualquier caso, de todas nuestras pertenencias. Entonces, ¿por qué no entregar a esas personas relativamente afables lo que nos quedaba? Tal vez algún día podrían devolvernos el favor. Desinfección. Nos llevaron a un cobertizo que parecía la antesala de la cámara de desinfección. Entraron los hombres de las SS y extendieron unas mantas en el suelo para que depositáramos allí los objetos de valor, relojes y joyas. Para regocijo de los reclusos veteranos, ayudantes de los guardias, aún había algunos ingenuos entre nosotros que preguntaron si podían quedarse el anillo matrimonial, una medalla o algún amuleto de oro. No nos entraba en la cabeza que nos lo quitarían todo, absolutamente todo. Intenté ganarme la confianza de uno de los prisioneros veteranos. Acercándome sigilosamente, señalé el fajo de papeles del bolsillo interior de mi abrigo y le dije: «Mira, es el manuscrito de un libro científico. Sé que me vas a decir que no puedo esperar nada en estas condiciones y que debo estar agradecido de salvar la vida. Pero no lo puedo evitar, necesito conservar este manuscrito como sea, es el trabajo de toda mi vida, ¿comprendes?». Parecía que comprendía. Empezó a esbozar una sonrisa, primero de compasión, luego burlona, insultante, hasta que soltó una palabra en respuesta a mi ansiedad, la palabra más omnipresente de la jerga del lajer. Mierda. En ese momento comprendí la verdad desnuda del campo de concentración, y me llevó a culminar la primera fase de mi reacción psicológica, hice borrón y cuenta nueva, dejando atrás toda mi vida anterior. De pronto se produjo un revuelo entre mis compañeros de expedición, que habían permanecido de pie, pálidos y asustados, forcejeando con su esperanza. De nuevo oímos voces roncas vociferando órdenes. Nos introdujeron a empujones en la antesala de los baños. Allí, un hombre de las SS aguardaba a que todos estuviéramos dentro. Luego dijo: «Os doy 2 minutos cronometrados por mi reloj. En 2 minutos tenéis que desnudaros y dejar todo en el suelo. Solo podéis quedaros con los zapatos, el cinturón o los tirantes, las gafas y, en todo caso, el braguero. Empiezo a contar, ya». Nos quitábamos la ropa con increíble rapidez. Según pasaba el tiempo, nos poníamos más nerviosos y algunos se trababan con el cinturón o los cordones de los zapatos. Entonces oímos los restallidos del látigo por primera vez, las largas correas de cuero sobre los cuerpos desnudos. Después nos metieron en otra habitación para afeitarnos, no solo nos rasuraron la cabeza, sino que nos dejaron todo el cuerpo sin un pelo. A continuación, fuimos hacia las duchas y allí nos alinearon otra vez. Apenas nos reconocíamos unos a otros y mirábamos angustiados el techo, pero comprobamos, con gran alivio, que de las duchas salía agua, agua de verdad. La existencia desnuda. Mientras esperábamos la ducha se nos hizo patente nuestra desnudez, en su sentido literal, éramos solamente un cuerpo. Nada más. Solo poseíamos la existencia desnuda, ¿qué vínculo material me ligaba a la vida anterior? En mi caso, eran las gafas y el cinturón, pero a este último pronto tuve que cambiarlo por un pedazo de pan. A los que usaban braguero les reservaban otra sorpresa. Por la tarde, el prisionero a cargo de nuestro barracón nos recibió con un discursito de bienvenida,
aseguró que, por su honor, personalmente colgaría de aquella viga, y la señaló a quien llevara cosido dinero o joyas en el braguero. Explicó con orgullo que las leyes del campo concedían ese derecho a los veteranos. También con los zapatos tuvimos problemas. Aunque supuestamente podíamos conservarlos, los que tenían zapatos en buen estado fueron obligados a entregarlos y se los cambiaron por zapatos desgastados y de otro número. Les fue aún peor a los que, guiados por el consejo de los veteranos, habían cortado la caña de las botas, disimulando el corte con jabón. Los hombres de las SS conocían esa práctica y metieron a todos los sospechosos del engaño en una habitación contigua. Oímos de nuevo los chasquidos de los látigos y los gritos de los torturados. Esta vez el castigo duró bastante tiempo. Las primeras reacciones. Así se desvanecían, una tras otra, las ilusiones que algunos de nosotros habíamos aún concebido. Y entonces, inesperadamente, la mayoría nos sentimos embargados por un humor macabro. Ese humor lo provocaba la conciencia de no tener nada, excepto nuestra ridícula existencia desnuda. Cuando las duchas empezaron a funcionar, todos hicimos de tripas corazón y bromeamos sobre nosotros mismos y sobre los demás. A fin de cuentas, salía agua de verdad. Además del extraño sentido del humor, se apoderó de nosotros otra sensación, la curiosidad. Ya había experimentado antes ese tipo de curiosidad como reacción primaria en situaciones extremas. Cuando, haciendo montañismo, sufrí un accidente que casi me costó la vida, en el peor momento, durante un segundo, o milésimas de segundo, sentí la aguda curiosidad de saber si saldría con vida, con el cráneo fracturado o con otras lesiones. Esta fría curiosidad predominaba incluso en Auschwitz. Ella nos permitía distanciarnos de alguna manera de lo que nos rodeaba y nos facilitaba contemplar la realidad con cierta objetividad. En aquellos momentos utilizábamos ese mecanismo como medida de protección. Estábamos ansiosos por saber qué iba a suceder y qué consecuencias tendría, por ejemplo, estar de pie a la intemperie, con el frío del final de otoño, completamente desnudos y mojados por el agua de la ducha. A los pocos días la curiosidad derivó en sorpresa, no nos habíamos resfriado. El Lager reservaba muchas sorpresas semejantes para los recién llegados. A los médicos del grupo nos sorprendió comprobar la falsedad de los libros de medicina. Siempre se ha afirmado que el hombre necesita determinado número de horas de sueño para poder vivir. Mentira. Yo creía que ciertas cosas eran imprescindibles, que no podría dormir sin esto, o vivir sin aquello. La primera noche en Auschwitz dormimos en literas de 3 pisos. En cada litera, de aproximadamente 2 por 2, 5 metros, dormían 9 hombres, directamente sobre tablones. A cada cajón, es decir, a 9 presos, correspondían 2 mantas. Lógicamente, solo podíamos estar tendidos de costado, apretujados como sardinas en lata, lo que tenía cierta ventaja, combatir el frío que penetraba en los huesos. Algunos usaban de almohada sus zapatos, aunque cubiertos de lodo, a pesar de que estaba prohibido. Había otra opción, bastante penosa, para hacer una almohada, apoyar la cabeza sobre el pliegue casi imposible del brazo, a punto de dislocarse. Pues bien, en esas infames condiciones conciliábamos el sueño, que nos traía alivio y olvido de las penas durante unas horas. Quisiera señalar algo más sobre nuestra capacidad de soportar los envites del Lager, a pesar de no cepillarnos nunca los dientes y de la carencia vitamínica que sufríamos, teníamos las encías más sanas que nunca. Resistíamos medio año con la misma camisa, si a eso se le podía llamar camisa. Otra cosa inexplicable, se helaban las cañerías y no nos lavábamos durante días ninguna parte del cuerpo, y, sin embargo, las llagas y las heridas de las manos, sucias del trabajo en la tierra, no supuraban,
a menos que se congelaran. Un prisionero que antes tenía el sueño ligero, a quien despertaba el más mínimo ruido, ahora dormía profundamente con otro compañero apretujándose a su lado y roncando en su oído. Si alguien nos hubiera preguntado si la afirmación de Dostoyevsky que define al hombre como un ser que puede acostumbrarse a todo era cierta, habríamos contestado, sí, el hombre puede acostumbrarse a todo, pero no nos pregunte cómo lo hace. Lanzarse contra las alambradas. Pero conviene aplazar el análisis de estas cuestiones, pues estamos en el comienzo de nuestro ensayo psicológico, y los presos no tenían aún, en tan poco tiempo, una conciencia precisa de su estado. Nos hallábamos todavía en la primera fase de nuestras reacciones psicológicas. La idea de suicidarnos estaba presente en prácticamente todos nosotros, aunque fuera solo por momentos. Nacía de lo desesperado de la situación, de la amenaza de muerte que día tras día, hora tras hora, cada minuto se cernía sobre nosotros, y de la proximidad de la muerte de otros, la mayoría. Como resultado de las convicciones personales que luego mencionaré, la primera noche en el ajer me prometí a mí mismo no lanzarme contra las alambradas. Esa era la expresión, en la jerga del campo, del método más frecuente de suicidio, tocar la valla de alambre electrificada. No resultaba tan difícil, en Auschwitz, decidir no lanzarse contra las alambradas. No tenía sentido suicidarse, pues, para el prisionero común y corriente, la esperanza de vida, considerando objetivamente las circunstancias y aplicando un cálculo de probabilidades, eran muy escasas. Nadie podía tener la certeza de ser parte del remoto porcentaje de hombres que sobrevivirían a las sucesivas elecciones. De ahí que, en la primera fase de shock, el recluso de Auschwitz perdiera el miedo a la muerte. Pasados los primeros días se observaban las cámaras de gas con un horror atenuado, a fin de cuentas, le ahorraban a uno la decisión de suicidarse. Algunos compañeros, a los que vi después de la liberación, me aseguraron que yo no había sido de los más deprimidos tras el shock del internamiento. Recuerdo haberme reído, con toda sinceridad, cuando la mañana siguiente a la primera noche en Auschwitz ocurrió el siguiente episodio. A pesar de las estrictas órdenes de no salir de los barracones, un colega mío, que ya llevaba semanas en el campo, se coló en nuestro barracón. Quería tranquilizarnos, consolarnos y contarnos algunas cosas. Había adelgazado tanto que tardamos en reconocerlo. Con fingido humor y despreocupación, nos dio unos cuantos consejos apresurados. No tengáis miedo. No temáis las elecciones. El doctor M. se refería al jefe de la sección médica de las SS, siente debilidad por los médicos. No era cierto, las amables palabras de mi amigo no se correspondían con la verdad. Un prisionero de unos 60 años, médico de un bloque de barracones, había suplicado al doctor M que liberara a su hijo destinado a la cámara de gas. El doctor M rehusó fríamente ayudarlo. Pero hay una cosa que os aconsejo, continuó, que os afeitéis, si es posible, a diario, aunque tengáis que hacerlo con un trozo de vidrio y a cambio del último pedazo de pan. Así pareceréis más jóvenes y los arañazos harán que las mejillas parezcan más lozanas. Si queréis seguir vivos, el único modo de conseguirlo es aparentar capacidad de trabajo. Si cojeáis por una llaga o porque os roza el zapato, cualquier SS os apartará del trabajo y al día siguiente os enviará a la cámara de gas. ¿Sabéis a quién llamamos aquí, musulmán? Al de aspecto miserable, por dentro y por fuera, enfermo y demacrado, incapaz de resistir el trabajo físico duro, ese es un musulmán. Antes o después, más bien antes, el musulmán acaba en la cámara de gas. Por eso os lo repito, afeitaros a diario, manteneros siempre erguidos, andad con soltura, y no os mandarán a la cámara de gas. Ninguno de vosotros,
Aunque llevéis solo 24 horas aquí, debéis temer la cámara de gas, salvo quizá tú. Me señaló y dijo, espero que no tomes a mal que te lo diga con tanta franqueza. Continuó dirigiéndose al grupo, es el único de vosotros que debe preocuparse por la próxima selección. Los demás podéis estar tranquilos. Yo sonreí. Estoy convencido ahora de que cualquiera en mi lugar habría respondido aquel día de la misma manera, sonriendo. Creo que fue Lessing quien afirmó, hay cosas que pueden hacerte perder la razón, a no ser que no tengas ninguna razón que perder. En una situación anormal, una reacción anormal constituye una conducta normal. Incluso los psiquiatras esperamos que las reacciones de un hombre ante una situación anormal, por ejemplo, la reclusión en un centro psiquiátrico, sean anormales en proporción a su grado de normalidad. La reacción de un hombre tras su internamiento en un campo de concentración supone también un estado psíquico anormal, pero si se juzga objetivamente, en función del Lager, se trata de una respuesta normal y, como demostraré más adelante, es la reacción típica ante esas determinadas condiciones de vida. Segunda fase: la vida en el campo. Apatía. Las reacciones descritas de la primera fase quedaban atrás a los pocos días, en el escaso tiempo que necesitaba un prisionero para entrar en la segunda fase, la de la apatía generalizada que lo llevaba a una especie de muerte emocional. Además de las reacciones ya descritas, ahora la tortura interior se intensificaba con sensaciones más dolorosas que el prisionero intentaba apaciguar. La principal era la intensa añoranza del hogar y la familia. Era tan intensa que el recluso a veces se consumía de nostalgia. Seguía después la repugnancia ante la fealdad circundante, incluso en los aspectos más superficiales. A la mayoría de los prisioneros se les entregaba un uniforme tan andrajoso que, por comparación, un espantapájaros parecía elegante. El suelo entre los barracones era un lodazal, y cuanto más intentábamos evitarlo, más nos hundíamos en él. Era una práctica habitual destinar a los recién llegados a limpiar las letrinas y retirar los excrementos. Sí, debido a las irregularidades del terreno, aquella porquería le salpicaba la cara, una mueca de asco o la intención de limpiarse implicaba un latigazo del capo, irritado por los remilgos del recién llegado. Así se aceleraba la represión de las reacciones normales. Al principio, el prisionero apartaba la vista ante las marchas de castigo de otros grupos, incapaz de soportar la imagen de sus compañeros andando durante horas arriba y abajo, hundidos en el fango, azuzados por los capos. En unos días o semanas el carácter cambiaba. Temprano en la mañana, todavía a oscuras, el prisionero tenía que alinearse en su destacamento, preparado para la marcha. De repente rompía el silencio el grito de un compañero al que derribaban a golpes, luego lo levantaban del suelo, solo para que otra sarta de golpes lo derribara una vez más. ¿Por qué? Tenía fiebre, y había ido a la enfermería fuera de hora para que le controlaran la temperatura y le dieran la baja. Ahora lo castigaban por su desesperado intento de pedirla, lo que indicaba que quería eludir el trabajo. Si el prisionero que estaba observando la escena había entrado en la segunda fase de sus reacciones psicológicas, ya no apartaba la vista. Con ese grado de adaptación, sus sentimientos estaban embotados e, impasible, podía contemplar la escena. Otro ejemplo, el mismo prisionero hacía cola por la tarde ante la enfermería con la ilusión de conseguir 2 días de trabajos ligeros en el interior del campo a causa de sus heridas, o por un edema, o por la fiebre. Mientras esperaba veía, impertérrito, cómo arrastraban a un muchacho de 12 años que había sido obligado a permanecer en posición de firme varias horas, o a trabajar a la intemperie, bajo la nieve, con los pies desnudos porque no había zapatos para él en el almacén. Tenía congelados los dedos y el médico le arrancaba, con unas tenazas, uno a uno, los muñones gangrenados.
Repugnancia, piedad, indignación, horror eran emociones que nuestro prisionero ya no podía sentir. Pasé un tiempo en un barracón cuidando enfermos de tifus, afectados por fiebres altas y delirios, muchos de ellos agonizantes. Cuando se producía una muerte, yo observaba, impasible, la siguiente escena, que se repetía en cada fallecimiento. Uno por uno, los prisioneros se acercaban al cadáver aún caliente de su compañero. Uno cogía los restos de un plato de patatas hediondas, otro veía que los zapatos de madera del difunto eran mejores que los suyos y se los cambiaba. Otro hacía lo mismo con el abrigo, y había quien se alegraba de encontrar en un bolsillo, ¿quién lo diría?, un buen trozo de cuerda. Imperturbable, yo miraba todo eso sin sentir la más mínima conmoción. Después pedía al enfermero que retirara el cadáver. Si se decidía a hacerlo, lo cogía por las piernas y lo dejaba caer como un fardo al estrecho pasillo, entre las hileras de tablas que hacían de camastros para los 50 enfermos de tifus, y luego lo arrastraba por la tierra desigual del pasillo hasta la puerta. Para salir había que superar 2 escalones, de unos 15 centímetros cada uno, lo que requería un gran esfuerzo para nosotros, exhaustos por la crónica malnutrición. Al cabo de unos meses de internamiento éramos incapaces de subir esos escalones sin agarrar la puerta para coger impulso. El hombre que arrastraba el cadáver se acercaba a los escalones, que apenas podía subir, tiraba de las piernas del cadáver y la cabeza del muerto, con un sonido siniestro, subía rebotando de escalón en escalón. Inmediatamente después nos distribuían la ración diaria de sopa. Yo me encontraba en la parte opuesta del barracón, al lado de la pequeña y única ventana, situada casi a ras del suelo. Miraba por la ventana mientras cogía con las manos frías el cuenco de sopa caliente que engullía con avidez. El cadáver parecía observarme con sus ojos vidriosos. 2 horas antes había estado hablando con él. Seguí sorbiendo mi sopa. Si la falta de emoción no hubiese despertado mi interés profesional, ahora no recordaría el incidente, en aquel momento no me suscitó ningún sentimiento. Lo que hiere. La apatía, la anestesia emocional y la sensación de que a uno ya no le importa nada eran los síntomas característicos de la segunda fase de las reacciones psicológicas de los internados del campo y, de hecho, permitían que éstos pudieran permanecer impasibles ante los sufrimientos diarios. Pronto, el prisionero construía, gracias a la insensibilidad, un muy necesario escudo protector. En el lajer se reciben golpes por cualquier motivo, y a veces sin motivo alguno. Por ejemplo, el pan se repartía en el lugar de trabajo y debíamos formar perfectamente alineados para recibirlo. En una ocasión, el compañero que estaba detrás de mí se salió unos centímetros de la fila, y esa mínima falta de simetría disgustó al guardia de las SS. Se armó un revuelo a mis espaldas, pero por precaución no volví la cabeza, no sabía a qué atenerme con el guardia, y de pronto recibí 2 fuertes porrazos en la cabeza. Entonces advertí que a mi lado blandía su porra un hombre de las SS. En esa situación no es el dolor físico lo que más hiere, y esto vale tanto para los adultos como para los niños castigados, sino la humillación y la indignación por la injusticia, el sinsentido de todo eso. Aunque parezca extraño, en ciertas circunstancias un golpe fallido hiere más que uno que haya dado en el blanco. Una vez estaba de pie al lado de la vía del ferrocarril, bajo una tormenta de nieve. A pesar del temporal, nuestra cuadrilla no podía interrumpir el trabajo. Me afanaba en reparar la vía rellenando los huecos con gravilla, pues esa era la única manera de entrar en calor. Hice una pausa de unos segundos para tomar aliento y apoyarme en la pala. Por desgracia, el guardia se giró precisamente en ese momento y me vio, pensó que me hacía el remolón. No usó su látigo, ni me insultó, ni lanzó ningún juramento.
No juzgó necesario malgastar palabras, ni siquiera palabrotas, con aquel cuerpo andrajoso y demacrado, que no parecía una figura humana. En lugar de eso, se agachó alegremente, cogió una piedra y me la arrojó. Así se llama la atención de un animal doméstico para que vuelva a su trabajo, una criatura con la que se tiene tan poco en común que ni siquiera se la castiga. Aquella piedra me hirió más que los latigazos o los insultos soeces. Se quedó imborrable en mi corazón. El insulto. El aspecto más lacerante de los golpes era el insulto implicado en ellos. En una ocasión teníamos que cargar unas pesadas traviesas sobre las vías heladas. Si un hombre resbalaba, no solo corría peligro él, sino todos los que sostenían la misma traviesa. Un viejo amigo mío tenía una luxación congénita de cadera, podía dar gracias de poder trabajar, aún así, pues a los que padecían algún defecto físico los apartaban en la primera selección. Debido a la cojera, al cargar la pesada traviesa mi amigo oscilaba sobre la vía, dando la impresión de estar a punto de caerse y arrastrar a los demás. En ese momento yo no cargaba ninguna traviesa y, sin pensarlo mucho, me dispuse a ayudarlo. Inmediatamente recibí un duro golpe en la espalda y la agria orden de volver a mi puesto. Minutos antes, el mismo guardia nos había dicho que los cerdos, como nosotros, no teníamos espíritu de compañerismo. Otro día, a 20 grados bajo cero, estábamos en un bosque helado cavando una zanja para tender unas cañerías de suministro de agua. Ya entonces me encontraba bastante débil. Se acercó un capataz de mejillas sonrosadas. Me recordaba, sin poder evitarlo, la cabeza de un cerdo. Me fijé, con envidia, en sus cálidos guantes, mientras nosotros trabajábamos sin ninguna protección, también envidié su chaquetón de cuero forrado de piel, en medio de aquel intenso frío. Me miró en silencio un instante. Presentí que iba a haber problemas, pues delante de mí se veía un escuálido montón de arena que mostraba lo poco que había cavado. Entonces me gritó, furioso: «¡Hijo de perra! Llevo observándote un buen rato. Yo te enseñaré a trabajar. Verás lo que es cavar la tierra con los dientes y morir como un animal. En 2 días acabo contigo. Tú no has pegado golpe en toda tu vida. ¿Qué hacías antes, cerdo? ¿Te dedicabas a los negocios?» La soflama no me impresionó, pero su amenaza de muerte iba en serio. Me incorporé y lo miré fijamente a los ojos. Era médico especialista. Así que médico. Y cobrarías un montón a los pacientes. De hecho, la mayoría de las consultas no las cobraba, trabajaba en clínicas para pobres, respondí. Comprendí que había hablado demasiado. Se abalanzó sobre mí y me tiró al suelo gritando como un energúmeno. Soy incapaz de recordar lo que vociferaba. Cuento este suceso, aparentemente trivial, para mostrar que la indignación podía surgir incluso en prisioneros endurecidos, una indignación suscitada menos por la crueldad física o el dolor que por el insulto. En aquel momento, me hirvió la sangre al verme juzgado por un hombre que no sabía nada de mí, de aspecto tan vulgar y brutal que la enfermera de mi hospital no le habría dejado entrar siquiera en la sala de espera. Confieso que pronunciar este comentario ante mis compañeros, después del enfrentamiento, me produjo un alivio infantil. No todos se comportaban igual, por supuesto. Por suerte, el capo de mi compañía me apreciaba, me fui ganando su amistad en las interminables marchas al lugar de trabajo, escuchando sus historias de amor y sus problemas matrimoniales. Lo había impresionado con mi diagnóstico sobre su carácter y mis consejos psicoterapéuticos. Me estaba agradecido y eso significaba una gran ayuda. Me reservaba un puesto a su lado en las 5 primeras hileras del destacamento, formado habitualmente por 280 hombres. Eso suponía un favor muy especial.
Teníamos que alinearnos por la mañana muy temprano, con el claroscuro del amanecer, como ya he dicho. Todos teníamos miedo de llegar tarde y quedarnos en las últimas filas. Si se necesitaban hombres para un trabajo desagradable, el jefe de los capos los elegía por lo general de las últimas filas. Esos hombres casi siempre tenían que desplazarse a lugares muy lejanos para realizar trabajos especialmente horribles, a las órdenes de guardias desconocidos. De vez en cuando, el capo superior escogía a hombres de las primeras 5 filas con el fin de desconcertar a los que intentaban hacerse los listos. Las protestas o súplicas se silenciaban con certeros puntapiés y los desafortunados eran llevados a trabajar a fuerza de gritos y golpes. Sea como fuese, mientras duraron las confidencias de mi capo nunca fui seleccionado. Tenía garantizado un puesto de honor a su lado, que me reportaba, además, otra ventaja. Como la mayoría de mis compañeros, yo padecía edema por el hambre. Apenas podía doblar las rodillas por la piel tirante y la hinchazón de las piernas, tampoco podía atarme los zapatos, de tan hinchados como tenía los pies, y no hubiera podido usar calcetines en caso de tenerlos. Los pies desnudos y los zapatos llenos de nieve traían como consecuencia frecuentes abañones y congelaciones. Cada paso suponía una auténtica tortura. En las largas marchas sobre los campos nevados se formaban carámbanos en los zapatos. Era habitual que un compañero resbalara y los que venían detrás tropezaran y cayeran unos sobre otros. La columna se detenía entonces un momento, no muy largo. Enseguida entraba en acción uno de los guardias, que golpeaba a los caídos con la culata del fusil para que se levantaran deprisa. En las primeras filas había menos posibilidad de tropezar y tener después que correr con los pies doloridos para alcanzar la columna, que seguía avanzando sin preocuparse por los caídos. Qué agradecido me sentía de mi nombramiento como médico privado de Su Señoría, el capo, y de poder caminar a su lado en la primera fila a un paso regular. También recibía otro pago adicional por mis servicios. Cuando se repartía el plato de sopa, al llegar mi turno, el capo metía el casillo hasta el fondo para pillar unas pocas alubias. Este mismo capo, que había sido oficial del ejército, se atrevió a exponer el buen concepto que tenía de mí, como trabajador excepcionalmente bueno, ante el capataz con el que había tenido yo aquel incidente violento. Esto no servía de mucho, pero me salvó la vida, como me ocurriría muchas veces durante la reclusión. Al día siguiente del grave altercado con el capataz, el capo se las ingenió para asignarme a otra cuadrilla de trabajo. También había capataces que sentían compasión por nosotros y hacían cuanto podían por mitigar nuestro sufrimiento, al menos en el lugar de trabajo. Aún así, nos recordaban que un trabajador normal rendía varias veces más que nosotros, y en menos tiempo. Pero nos comprendían cuando decíamos que ningún trabajador normal se alimenta con 300 gramos de pan, en la práctica recibíamos menos, y 1 litro de sopa aguada al día. No está sometido a la tensión psíquica de no tener ninguna noticia de sus familiares, que tal vez han sido deportados a otros campos y quizá han muerto ya en la cámara de gas. Tampoco un trabajador normal vivía continuamente, cada día y a todas horas, amenazado de muerte. Incluso una vez me permití decirle a un capataz amable: si usted aprendiera de mí a puncionar un cerebro con la rapidez con que yo aprendo de usted a construir carreteras, sentiría por usted una gran admiración y respeto. Me sonrió con una mueca. La apatía, el principal síntoma de la segunda fase, actuaba como un mecanismo necesario de autodefensa. La realidad era atenuada y todos los esfuerzos y emociones se concentraban en una única tarea, la de conservar la propia vida y la vida de los amigos. Así, cuando caía la noche y, conducidos como rebaños, volvíamos de nuestros lugares de trabajo al campo, con frecuencia se oía a los prisioneros suspirar hondo y decir: bueno, ha pasado otro día.
Los sueños de los prisioneros. Se entiende fácilmente que esa tensión psíquica, añadida a la obsesión de seguir vivos, reprima la vida interior llevándola a un nivel elemental. Algunos colegas del campo, de orientación psicoanalítica, hablaban a menudo de regresión. El prisionero del laje retrocedía a un estadio más primitivo de vida psíquica. Los deseos y aspiraciones se manifestaban claramente en los sueños. ¿Con qué soñaban los prisioneros más a menudo? Soñaban con pan, pasteles, cigarrillos y un buen baño de agua caliente. No poder resolver en la realidad esos deseos básicos los inducía a satisfacerlos en el sueño. Que esto fuera psicológicamente beneficioso o no, es otra cuestión. Al despertar, el soñador volvía a la realidad y debía sobreponerse al terrible contraste entre el laje y su sueño. Nunca olvidaré la noche en que me despertaron los fuertes gemidos de un compañero agitado por alguna horrible pesadilla. Como siempre me han conmovido las personas que sufren pesadillas angustiosas, quise despertarlo. Estaba a punto de hacerlo cuando de repente retiré la mano, asustado por lo que iba a hacer. En aquel momento comprendí, con toda crudeza, que ningún sueño, por horrible que fuera, podía ser peor que la realidad del laje a la que cruelmente iba a devolverlo. Hambre. Debido a la grave desnutrición que sufrían los prisioneros, era natural que el instinto básico principal en torno al cual giraba la vida psíquica fuera el afán de conseguir comida. Si no se sentían estrechamente vigilados, algo infrecuente, los prisioneros empezaban a hablar enseguida de comida. Preguntaban a su compañero de zanja por su plato preferido, intercambiaban recetas y planeaban un suculento menú para el día en que, liberados, se reunieran en su casa. Y una y otra vez imaginaban esa escena con todo detalle, hasta que una advertencia, transmitida de boca en boca, por lo general a través de una consigna o un número convenido, les indicaba que se acercaba el capo. Consideraba estas conversaciones sobre comida psicológicamente peligrosas. ¿No supone una agresión al organismo provocarlo con esas deliciosas y detalladas descripciones gastronómicas cuando ya se ha adaptado a las míseras raciones y la escasez de calorías? Aunque produzcan algún alivio psicológico momentáneo, acarrean perjuicios fisiológicos. En la última época de nuestro cautiverio, la dieta diaria se reducía a una ración de sopa aguada y un minúsculo pedazo de pan. Adicionalmente, se repartía una entrega extra, de forma alterna, o bien 20 gramos de margarina, o una rodaja de salchicha de mala calidad, o un trocito de queso, o una pizca de algo que pretendía ser miel, o una cucharada de mermelada aguada. Una dieta absolutamente insuficiente en calorías, sobre todo teniendo en cuenta el duro trabajo físico y la continua exposición a la intemperie con ropas inapropiadas. Los enfermos que necesitaban cuidados especiales, es decir, los que tenían el permiso de quedarse en el barracón y no salían a trabajar, se encontraban en condiciones aún peores. Cuando desaparecían las últimas capas de grasa subcutánea y parecíamos esqueletos disfrazados con pellejos y andrajos, podíamos ver que nuestros cuerpos se devoraban a sí mismos. El organismo digería sus propias proteínas y los músculos desaparecían, entonces el cuerpo perdía todo poder de resistencia. Uno tras otro, los miembros de nuestra pequeña comunidad del barracón iban muriendo. Podíamos calcular, con estremecedora precisión, quién sería el próximo, e incluso cuándo nos llegaría el turno. Teníamos experiencia, conocíamos los síntomas a la perfección, y el pronóstico rara vez fallaba. No durará mucho, o, este será el siguiente, decíamos en voz baja. Y por la noche, cuando nos quitábamos los piojos, al ver nuestro propio cuerpo desnudo todos pensábamos lo mismo, en realidad, este cuerpo, mi cuerpo, ya es un cadáver. ¿Qué ha sido de mí? No soy más que una mínima parte de una gran masa de carne humana, encerrada tras la alambrada de espino,
hacinada en un barracón de adobe. Una masa que cada día se descompone, porque ya no tiene vida. Ya he referido con cuánta insistencia, cuando se tenía una pausa, regresaban a la conciencia los pensamientos sobre la comida y se hablaba de los platos favoritos. Así se comprende que incluso los más fuertes de nosotros imaginaran un futuro con buenos alimentos y en cantidad suficiente, no tanto por la comida en sí, sino porque de ese modo ya habría terminado la vida infrahumana que nos impedía pensar en otra cosa que no fuera el alimento. Quienes no han sufrido una experiencia similar difícilmente pueden concebir el destructivo conflicto mental y la lucha de voluntades que dominan a un hombre hambriento. No pueden hacerse una idea cabal del suplicio que significa cavar una trinchera obsesionado con el sonido de la sirena que anuncia las 9:30 o las 10 de la mañana, la media hora del descanso para comer, a la espera del reparto de pan, si lo había, y en esa espera preguntar al capataz, si no era un tipo desagradable, constantemente la hora. Tocar después con mimo el pedazo de pan en el bolsillo, acariciarlo primero con los dedos helados, sin guantes, luego partir unas migajas y llevarlas a la boca. Y finalmente, con un supremo esfuerzo de voluntad, reservar el resto, decidido a conservarlo hasta el mediodía. Manteníamos largas discusiones sobre lo adecuado o inadecuado de ciertos métodos empleados para conservar el trozo de pan diario, que en la época final de nuestro confinamiento nos daban solo una vez al día. Predominaban dos criterios. Unos eran partidarios de comer el pan inmediatamente. Eso tenía la doble ventaja de aliviar, al menos una vez al día, aunque brevemente, los dolorosos retortijones del hambre y evitar el posible robo o la pérdida de la ración. Otros optaban por fraccionar la ración. Yo finalmente me uní a este grupo. Tenía mis razones. El despertar era, sin duda, el momento más terrible de las 24 horas de la vida en un campo de concentración. Aún era de noche cuando los 3 agudos pitidos de la sirena nos arrancaban sin piedad de nuestro sueño exhausto y de sus añoranzas. Empezaba entonces el esfuerzo de meter, a duras penas, los pies, llagados e hinchados, en los zapatos húmedos. A esto seguían los lamentos y quejas por los percances diarios, por ejemplo, que se rompiera el alambre que reemplazaba los cordones de los zapatos. Una mañana vi a un compañero, un hombre valiente y digno, llorar desconsolado como un niño porque, al haberse encogido sus zapatos por la humedad, no le entraban los pies y tendría que andar descalzo por la nieve. En esos fatídicos minutos yo encontraba un exiguo consuelo mordisqueando, con inmenso deleite, el trocito de pan guardado el día anterior en el bolsillo del abrigo. Sexualidad. La desnutrición, además de provocar la obsesión por la comida, explica quizás también la falta de deseo sexual en el ajer. El hambre y los efectos del shock inicial parecen ser la causa de la mínima perversión sexual en el campo, muy por debajo de lo previsible en un establecimiento estrictamente masculino, por ejemplo, un cuartel, un fenómeno ciertamente llamativo para un psicólogo. El deseo sexual ni siquiera aparecía en los sueños de los prisioneros, lo que contradice el postulado del psicoanálisis que asegura que los deseos inhibidos se manifiestan de forma especial en el sueño. Ausencia de sentimientos. En la mayoría de los reclusos, la reducción a los instintos más básicos y el continuo esfuerzo concentrado en salvar el pellejo llevaba a despreciar todo lo que lo apartara de ese único objetivo. Esto explica la absoluta falta de sentimientos con la que el prisionero solía considerar los acontecimientos. Yo mismo lo comprobé en el traslado de Auschwitz a un campo filial de Dachau, en Baviera. El tren, atestado con unos 2000 prisioneros, atravesaba Viena. Cerca de medianoche pasamos por una estación de la ciudad. El trayecto del tren nos acercaba a la calle donde había nacido y vivido durante tantos años, hasta el día de mi internamiento. Íbamos 50 personas en aquel vagón,
que tenía 2 pequeños ventanucos con rejas. Debido al escaso espacio, tan abarrotado de gente, solo unos pocos podían estar en cuclillas, los demás aguantaban de pie, durante horas, amontonados junto a los ventanucos. Alzándome de puntillas y mirando desde atrás, por encima de las cabezas, conseguí atisbar, tras los barrotes, una imagen fantasmagórica de mi ciudad natal. Todos nos sentíamos más muertos que vivos, pues sospechábamos que el transporte se dirigía al campo de Mauthausen y que nos quedaban 1 o 2 semanas de vida.